Digital Innovation Day. Este es un espacio para debatir la recuperación económica de América Latina a partir de los servicios de telecomunicaciones, el Internet y la banda ancha. También para hablar de transformación digital. Estamos teniendo una jornada extraordinaria. Notables panelistas, insisto, abrimos con Mario Cimoli, Enrique Vargas de CEGIF. Es un evento que además se hace con el auspicio de la Secretaría General Iberoamericana, que organiza la Cumbre Iberoamericana de Presidentes cada año, desde hace 30 años. Este año cumple 30 años. También con la CEPAL y específicamente con la unidad de ILAC, que busca el concepto de economía digital latinoamericano, y por supuesto con el auspicio y el apoyo de Huawei. Muchas gracias a estas tres entidades. A continuación viene un momento estelar en estos 2 días. Y es estelar porque son todas ellas y ellos pensadores digitales relevantes, pero además son actores vitales del ecosistema digital en América Latina. Tienen años hablando, reflexionando sobre el despliegue de la infraestructura de conectar, y vamos a hablar de conectar, pero también de transformación digital. Se encuentra con nosotros mi querida amiga y además directora de la secretaria ejecutiva de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, ASIET, Mariliana Méndez. Bienvenida, Mariliana, querida. Annelise Valdés, vicepresidente de Regulación y Corporativa de Digicel. Amiga querida Annelise, bienvenida. Ana Valero, tremenda pensadora iberoamericana del mundo digital, directora de Asuntos Públicos y Regulación de Hispam Telefónica. Ana, querida, bienvenida. Horacio Romanelli, director de Asuntos Regulatorios para América Latina de Millicom. Horacio, desde Miami, saludos, bienvenido. Ángel Melguizo, vicepresidente para Asuntos Regulatorios y Externos de AT&T América Latina. Amigo querido, sé que estás en Colombia, bienvenido. José Pablo Rivera, director de Comunicaciones de Liberty América Costa Rica. Pablo, bienvenido. Adelante, la pantalla es tuya, Mariliana. Muchas gracias, Jorge Fernando, por la introducción a nuestro panel. Muy buenos días a las personas panelistas y a toda la audiencia. Un cálido agradecimiento a la Secretaría General Iberoamericana, a Huawei y a Digital Policy and Law, DPL, por la invitación a moderar esta sesión sobre servicios innovadores para la transformación digital. Como ya adelantó Jorge Fernando, hoy conversaremos sobre los logros, desafíos y propuestas de la industria de telecomunicaciones para continuar apostando por la innovación, para asegurar la transformación digital que los países de América Latina necesitan para volver a la senda de crecimiento económico en la pospandemia. Me acompaña un panel de lujo integrado por personas expertas y de larga trayectoria en el mercado de telecomunicaciones. Muy bienvenidos todos y todas. Ana, Horacio, Ángel, José Pablo, Annelise, gracias por estar acá. Bien, empezamos por Ángel. Como decía Jorge Fernando, vicepresidente para Asuntos Externos y Regulatorios de AT&T Brio Latam, y bueno, de paso felicitarte por tu reciente promoción y abriendo el panel, ¿cómo ves el avance de la transformación digital en la región? Sí, muy buenos días a todos y, por supuesto, muchas gracias a la Secretaría General Iberoamericana, DPL, Huawei por la invitación, y qué bueno estar en un panel con equidad de género. Generalmente tengo que abrir casi todas mis intervenciones reclamando que no sucede. Hoy hay que celebrar y tomen nota los siguientes organizadores de eventos. Hay mujeres y hay mujeres TIC que saben mucho, incluso mucho más que, por supuesto, que nosotros. Déjenme que comience citando a otra mujer, Kamala Harris. La vicepresidenta de Estados Unidos tuiteó hace unos meses que la banda ancha es la nueva electricidad, ¿no? Así de importante es la transformación digital y así de claro es que la reactivación económica y el desarrollo económico de América Latina o es digital o no será. Ahora, para eso hay tarea. Hay mucha tarea por hacer en el ámbito de la conectividad, conectar a los no conectados y conectar mejor a los conectados. En el ámbito de los skills, las competencias y las habilidades para aprovechar todo lo que la transformación digital permite y en el ámbito regulatorio. Y aquí, la verdad, querría abrir mi intervención con 5 hechos que me preocupan. Podríamos decir 5 verdades incómodas, ¿no? Espero que luego me hagan un poco más de caso que Al Gore, pero mis 5 verdades incómodas son las siguientes, ¿no? Lo primero, la inversión en telecomunicaciones por habitante en América Latina está cayendo.
En 2020 fue inferior a 2019, es decir, ese año en el que todos decíamos la transformación digital se ha acelerado por COVID y lo que eran años ahora son meses, no se está viendo en las estadísticas y no se está viendo desde hace demasiado tiempo. La consecuencia es que América Latina está invirtiendo 7 veces menos que Estados Unidos en términos per cápita, 3 veces menos que Europa y un 60% menos que Asia. Segunda verdad incómoda. En mi opinión, los objetivos de transformación digital y de inversión en demasiadas ocasiones no son suficientemente ambiciosos. Estamos hablando de que todos los países prácticamente tienen agendas digitales. Bueno, pues en América Latina, según los análisis de la OCDE, solo una de cada 3 agendas digitales tiene un presupuesto asignado. Y sabemos lo importante que es esto. Y también se hablan de que con 51.000 millones de dólares cerraríamos la brecha de conectividad en América Latina. Bueno, desde Asiet estimamos 3 veces más la necesidad de inversión para conectar bien y conectar a futuro, sin tener en cuenta la inversión en capital humano que es necesario. Verdad incómoda número 4. En demasiadas ocasiones se identifica transformación digital con conectividad. Y aquí particularizo en el sector productivo. En América Latina el 90% de las empresas tienen Internet y usan el correo electrónico, pero apenas la mitad lo usan Internet para comprar insumos. Si vamos más allá y preguntamos a cuántas empresas usan Internet y los datos y la potencia de los datos como una oportunidad de negocio para transformar su productividad y sus procesos productivos, aún los porcentajes serían inferiores. Verdad incómoda número 4. Todavía hay algunos vacíos regulatorios. Lo digital lo está cambiando todo. Cómo trabajamos, estudiamos, nos informamos, hacemos transferencias y transacciones financieras. Pero todavía la regulación y las instituciones no lo están tratando suficientemente. No están tratando suficientemente la seguridad y la privacidad de los datos, la protección de la propiedad intelectual y lucha contra la piratería o la neutralidad tributaria, ¿no? Y verdad incómoda número 5. Estamos viendo en muchos países de América Latina muchas iniciativas de política económica y política de conectividad basadas en buenas intenciones que ignoran los incentivos. Y lo que sabemos es que cuando hay buenas reglas y buenos incentivos y buenas instituciones, en América Latina todos, especialmente las empresas de telecomunicaciones, invertimos más. Perdón por la autocita, pero en un paper que hicimos recientemente con Juan Yun, el antiguo jefe de research de Asiet, pues vimos que aquellos países en América Latina que tienen buenas reglas y buenas instituciones disfrutan de un 64% más de inversión que aquellos que no las tienen. Por tanto, no son solo palabras, son hechos. Estoy preocupado, Marileana, colegas, pero soy optimista. Creo que podemos y debemos dar el salto y, si te parece, en la segunda intervención centraré cuáles son, creo, las prioridades. Muchas gracias, Ángel. Creo que nos marcas perfectamente el área donde vamos a estar discutiendo con los compañeros panelistas. Bien, seguimos. Claramente, tal y como señalaba Ángel, las redes de telecomunicaciones son la base de la transformación y la innovación. El negocio de las telecomunicaciones sigue fuertemente regulado y por eso quisiera conocer tu opinión, Horacio. ¿Cómo influye la regulación instalada en Latinoamérica en la capacidad de innovación comercial y tecnológica de las empresas del mercado de telecomunicaciones? Ahora sí. Muchas gracias, Mariliana. Muchas gracias a la Secretaría Iberoamericana por la invitación, a Huawei y a DPL Group. Y un saludo a todos mis colegas que nos vemos con cierta frecuencia. Sobre tu pregunta, ¿no? La innovación es clave para impulsar la adopción digital. El reto que tenemos como sociedad en el contexto de pandemia y de pospandemia es de acelerar esta conectividad, mantener activas las economías de la región y conectadas a todas nuestras comunidades. A mí me gusta mucho destacar la innovación desde la perspectiva del cliente, ¿no? Es algo que se ha visto desde en el tiempo de la pandemia. Por ejemplo, más del 50% de nuestra base de usuarios, al menos una vez al mes, está usando ahora aplicaciones de autoservicio para resolver transacciones. Son adopciones digitales que han sucedido durante la pandemia. Las recargas digitales crecieron cerca de un 25% mes a mes.
especialmente en denominaciones altas, ¿no? Y hemos logrado penetraciones incluso hasta de 2 dígitos en varios países. Cobros de facturas que se tornaron digitales con un crecimiento de más del 26% mes a mes, llegando a valores de hasta el 30% en algunos países sobre el cobrado de forma digital. Y el índice de atención al cliente también de eCare fue muy alto, ¿no? Gracias a todas las tecnologías que viene asociada y con la que pudimos atender esta situación. O sea, los usuarios han innovado y eso nos exige a nosotros también innovar junto con ellos, ¿no? Pero por esto necesitamos un marco regulatorio que sea favorable a la innovación, para poder tener la captura de estos beneficios y sinergias que han sido presentados por el cliente. Ahora, por otro lado, también desde el lado del gobierno, ¿no? Hemos visto cosas buenas y cosas malas durante todo este tiempo que estuvimos viviendo, ¿no? En la regulación en Latinoamérica. Hemos visto casos donde ha habido innovación comercial y donde ha habido problemas, ¿no? Por ejemplo, podemos citar, en algunos países nos han eliminado algunas obligaciones regulatorias o nos han postergado el pago de algunas obligaciones regulatorias. Caso Colombia, con alguna reducción del Fondo Único TIC. O también en el caso de Colombia, la aprobación automática de las antenas y pasan los 30 días de hecha la solicitud, se da un silencio positivo y en consecuencia podemos continuar con nuestros despliegues, ¿no? Estos son ejemplos buenos de regulaciones pro inversión, ¿no? Y gracias a ello, por ejemplo, en Colombia nos ha permitido desarrollar nuestra nueva red de 700 MHz con muchísima rapidez. Otro ejemplo positivo fue Panamá, donde nos asignaron espectro temporal para poder hacer frente a los picos de demanda que se tuvo durante la pandemia, ¿no? A cambio, la industria reaccionó también y conectó a miles de estudiantes sin costos para que puedan acceder de forma remota a la educación, ¿no? Entonces, todos estos son ejemplos positivos que, como decía, favorecen la inversión, el desarrollo de redes, han dado resultados positivos, o sea, se pueden cuantificar estos resultados positivos. Y han ayudado a los operadores a dar incluso servicios ilimitados, gratuitos a las personas en riesgo de desconexión en los tiempos de crisis más altas. Pero también desde el lado crítico de la regulación hemos visto partes negativas donde no se han eliminado oportunamente, por ejemplo, obligaciones de cobertura que teníamos en algunos países que eran muy difíciles de realizar en ese momento, o los impuestos a los terminales, que es algo que era una obviedad, ¿no? En este momento que teníamos que estar todos conectados, no se hizo ninguna mejora en las condiciones para poder importar de forma más económica terminales que hubieran mejorado la conectividad de las personas. Hubo, sin embargo, contra todo lógica, mucho énfasis en desarrollo de redes 5G que en este momento Latinoamérica probablemente no esté en las condiciones de asumirla, porque el reto es otro, el reto es terminar la conectividad que está dando Latinoamérica, que es la red 4G, una red 5G que vendrá, por supuesto, a Latinoamérica también. En este momento lo que hace es distraer esos recursos que estaban desarrollando la red 4G. Todos quieren digitalización, todos quieren cobertura, ¿no? Pero el gobierno, que es el principal promotor de esto, tampoco digitaliza mucho de sus propios procesos, ¿no? Entonces tenemos este ecosistema donde de alguna forma nos mentimos y decimos, bueno, el Estado trata de promover una conectividad, pero no la vemos realizada de su propio ejemplo, ¿no? Estas son algunas tendencias que nos preocupan en la región, ¿no? Pero también nos impacta mucho la tendencia que hay de taxar a la industria de forma importante, sobre todo en estos tiempos de déficit, donde fue la creación de nuevas obligaciones monetarias a los operadores, está ahí y está en discusión en algunos países también. América Latina es una de las regiones más afectadas por la crisis, ¿no? Sin embargo, la forma en la que actuemos estos meses va a ser fundamental para definir cuál va a ser el futuro de la región. Todos debemos contribuir, todos debemos
enfocarnos en la próxima década para disminuir esa brecha digital que hoy existe en América Latina y que sabemos los beneficios que trae, ¿no? En términos de crecimiento de PIB, en términos de crecimiento de todo. Telecomunicación es un sector transversal y eso es su principal beneficio que trae a las economías, ¿no? Así que, bueno, tenemos que dejar de mirar al sector de telecomunicaciones como un sector taxable donde quieres buscar el ingreso. Por el contrario, hay que desarrollar las redes y cerrar esa brecha digital. Entonces hay que hacer un cambio y promover estas regulaciones pro inversión, que digo, para que se puedan desarrollar las redes. Gracias. Muchas gracias a vos, Horacio. Efectivamente, la necesidad de colocar esos incentivos correctos para la inversión y el desarrollo. Ahora, podemos afirmar que no hay transformación digital efectiva sin que sus beneficios lleguen a todas las personas que habitan nuestra región. Por eso quisiera preguntarte, Ana, ¿qué políticas públicas y clima de negocio son propicios para la reducción de brechas en Latinoamérica? Muchas gracias, Mariliana, y muchas gracias a los organizadores del evento, a la SEGIP, a DPL y a Huawei por la invitación a participar en este debate con unos colegas, bueno, tan expertos y tan queridos, la verdad, porque nos conocemos hace muchos años todos. Mira, yo creo que si algo hemos aprendido de todo el tema de la pandemia ha sido la relevancia de la digitalización y el mensaje que desde los operadores estábamos transmitiendo a los gobiernos y a otras industrias sobre la relevancia de la digitalización, la importancia de avanzar en el cierre de la brecha digital, es un discurso que a estas alturas yo creo que todos los agentes relevantes nos han comprado. La importancia de la digitalización, la importancia de que ésta llegue a todos y cómo la conectividad como elemento clave para la base de la digitalización tiene que extenderse para llegar a todos, es un tema que ya está ahora mismo en la mesa de todos los reguladores, de todos los gobiernos. Quizá, y ahora después voy a desarrollar un poco la idea, lo que nosotros los operadores estamos echando en falta es cómo ese convencimiento de la relevancia de reducir la brecha, de la extensión de la conectividad, se traduce en políticas públicas específicas que fomenten ese desarrollo de la brecha, ese desarrollo de la conectividad. Cuando pasamos a ver, oye, ¿qué elementos son claves para facilitar la conectividad y para garantizar la reducción de la brecha? Pues quizá, y empezando por la base de todo, y haciendo referencia también a lo que comentaba al principio en su exposición Ángel, yo creo que los temas que tienen que ver con certeza jurídica, con seguridad para que los operadores, para que los inversionistas lleven recursos hacia nuestra industria y lleguen esos recursos para el cierre de la brecha, es un elemento crítico. A que en algunos países de la región hemos visto en el último año y medio medidas que han ido de alguna manera a poner en cuestión la sostenibilidad financiera de la industria y esto sin duda tiene un impacto sobre inversiones. No nos olvidemos que la región, nuestra industria y nuestros operadores compiten con otros sectores, con otras industrias, con otros países en la obtención de recursos para invertir. Y el tener una certeza jurídica que nos acompañe a los casos de inversión es fundamental para conseguir atraer los recursos que la industria necesita. Luego, también además de la certeza jurídica como un elemento de base, como decía, también necesitamos que las políticas públicas específicas de la industria vayan en la dirección adecuada. Ahí, por supuesto, lo que tiene que ver como la política que tiene que ver con el espectro y muy específicamente con los costos del espectro como un elemento clave que incide muchísimo en la capacidad de generación de recursos de los operadores, nos parece un elemento muy importante. El pasar de pagos en cash a pagos en obligaciones de hacer tiene sentido, pero partiendo del principio de que tiene que haber una razonabilidad en este coste. El costo con obligaciones de hacer también es un costo para los operadores, de traer recursos de proyectos. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con la carga tributaria es un elemento fundamental, no solamente desde el punto de vista de la carga que tenemos los operadores de forma directa, sino también la carga que soportan adicionalmente nuestros clientes y que tiene que ver con un elemento clave también para el cierre de la brecha, que es la asequibilidad. Cuando tenemos unas cargas impositivas muy elevadas sobre los servicios, estamos haciendo que aquellos sectores de menor renta tengan más dificultades para acceder a los servicios. Unos servicios que son críticos también para ayudarles a incorporarse a la nueva sociedad digital, para transformar
sus negocios, su empleabilidad, su capacidad de acceder a los servicios. Por último, también hay un reto muy importante que tiene que ver con facilitar los despliegues de infraestructuras, ¿no? Seguimos encontrándonos con muchas normativas que no tienen sentido, que son algunas de ellas normativas obsoletas, que establecen muchos requisitos de cara a la obtención de permisos para instalar infraestructuras y que también demoran mucho la obtención de esos permisos. El tiempo también es clave en este momento. Si queremos avanzar rápidamente en el cierre de la brecha, necesitamos políticas públicas ágiles, necesitamos toma de decisiones que efectivamente acompañen a estas necesidades que tenemos identificadas. Y por último, no quería dejar de señalar otro aspecto que me parece clave, y es la necesidad de un trabajo conjunto, no solamente de la industria, los reguladores sectoriales, sino también de las otras áreas dentro de los gobiernos, dentro de las administraciones públicas, que pueden ser elementos muy importantes para ayudar en los procesos de digitalización. Ahí se nos vienen rápidamente a la mente pues, las políticas públicas que tienen que ver con educación, las que tienen que ver con sanidad, las que tienen que ver con ayudar a la continuidad de algunos servicios públicos, con la adopción de la digitalización también en las administraciones públicas, como elementos claves que van a ayudar a avanzar rápidamente en la digitalización, que nos van a ayudar también a que los casos de uso para los despliegues de infraestructuras, especialmente en las zonas más alejadas, tengan sentido. Ahí yo creo que el tema de trabajar conjuntamente el sector público y el sector privado en plantear viabilidad en los proyectos, en facilitar los despliegues, en gestionar recursos de forma combinada, en aunar esfuerzos, yo creo que es un aspecto fundamental en el que tenemos que trabajar. Aquí lo dejamos para esta primera fase. Muchas gracias, Marilena. Gracias a vos, Ana. Bueno, Ana nos señala una serie de retos y que debemos superar a efectos de tener esta digitalización inclusiva que conversábamos. Y vamos a pasar a algunos mercados en específico y empezaríamos con José Pablo. José Pablo, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las principales barreras para la innovación tecnológica y la extensión de conectividad que deben superar las empresas de telecomunicaciones en el mercado costarricense? Muy bien, muy buenos días, Mariliana y todos los colegas en el panel. Muy agradecido de la invitación por parte de los organizadores y un cordial saludo por parte de Liberty Latinoamérica. Creo que es importante dimensionar y contextualizar un poco la rápida evolución del mercado de las telecomunicaciones en el país, en Costa Rica. Hay que recordar que Costa Rica es prácticamente el último país en ingresar a la liberalización de las telecomunicaciones alrededor del 2010 en el continente latinoamericano. Y esto, si bien es cierto, en algunos subsectores ha significado cierto rezago a nivel de redes legadas que aún permanecen, especialmente por parte del despliegue del otrora actor en monopolio. En otros casos, como es el sector móvil, más bien permitió un rápido despliegue muy avanzado con respecto a la región. Y siempre cito que Costa Rica fue el primer país de América Latina en donde la totalidad de sus players móviles desplegó 4G LTE allá por 2014. Esto también generó un entorno de una innovación temprana y para muestra una tendencia que venía incluso antes de la pandemia, que por supuesto se ha reforzado por las necesidades de digitalización que la condición de pandemia nos ha obligado a nuestras sociedades, es que en el caso de nuestra operación móvil, que entró al mercado en 2011 como Telefónica y ahora bajo la gestión de Liberty Latinoamérica, el 86% de los contactos de los usuarios ya se da por canales digitales. Entonces, yo creo que el primer punto de partida es que estamos en un mercado donde la innovación tecnológica ha estado presente prácticamente desde su liberalización hace 10 años. Sin embargo, evidentemente ahora hay que dar un paso adicional. Yo creo que primero es necesario comprender, como creo lo mencionabas al inicio, Mariliana, que si bien es cierto, la conectividad sigue siendo la base y el core del negocio de las telecomunicaciones,
los operadores no podemos contentarnos con volvernos o con quedarnos como un commodity dentro del amplio ecosistema digital. Por lo tanto, esa conectividad desde su misma oferta básica para los diferentes nichos de mercado debe acompañarse ahora de soluciones digitales y de valor agregado. Soluciones como ciberseguridad, big data, machine learning. Y si bien es cierto, yo creo que nos puede parecer todavía un tanto lejano y aún incipiente a nivel de las conexiones predominantemente residenciales o masivas, yo creo que esta tendencia ya la vemos marcadamente en los segmentos de grandes empresas y en el segmento de business to business. Entonces, cada vez más asistimos a una convergencia de servicios que es parte de esa innovación tecnológica, y donde anteriormente distinguíamos muy claramente servicios móviles y servicios fijos, ahora claramente son modalidades que se entremezclan, ¿no? Y por ejemplo, lo que antes era un servicio predominantemente fijo, como la televisión de paga, es ahora un servicio que también se brinda en un entorno de movilidad. Y entonces, a partir de esta situación de convergencia y de la necesidad de apalancarse en nuevas soluciones y en nuevos valores agregados por encima de la conectividad, yo creo que hay dos reflexiones importantes que se deben hacer, y son válidas, creo, para Costa Rica y en general para cualquier otro país. ¿Cuál es el rol que tiene que jugar tanto la regulación sectorial como la política pública para asegurar este marco de innovación? Yo creo que brevemente, desde la perspectiva de regulación sectorial, parece mentiras que aún bajo este entorno y con la existencia claramente de muchos sistemas, de muchos players y muchos operadores en este amplio ecosistema, existan aún esfuerzos regulatorios tendientes a establecer regulaciones, yo diría, de tipo 1.0, obligaciones ex ante, regulaciones como esquemas de ofertas de interconexión, de contabilidad regulatoria, o incluso en algunos países regímenes tarifarios que a todas luces son camisas de fuerza para generar una mayor innovación en la oferta de los operadores. De hecho, si vemos lo que sucede en Estados Unidos y en Europa, evidentemente los reguladores de competencia han entendido que desde una perspectiva práctica los efectos de un poder de mercado o de actores con amplios poderes de mercado por encima de los propios operadores, evidentemente generan efectos en el bienestar y en la competencia y por ende en los usuarios, ¿no? Y obviamente cualquier regulación ex ante está definida prioritariamente para los operadores de telecomunicaciones, pensando en un viejo paradigma de oferta de conectividad únicamente. Y luego una reflexión con respecto al tema de la política pública es que a mí me parece que debe existir un entendimiento por parte de estos operadores de política pública de cómo son las dinámicas del mercado de telecomunicaciones y en general del mercado del ecosistema digital. Precisamente asistimos a nuevos modelos de negocio, a la irrupción y consolidación de servicios over the top, que son concurrentes con los servicios de conectividad tradicional y que han presionado aún más el gap existente entre la evolución de los ingresos de los operadores de telecomunicaciones y las necesidades de inversión que requiere la sociedad. Y por lo tanto, un país y sus actores políticos que no comprendan esa realidad y no sean capaces de adaptar sus políticas públicas de toda índole, fiscal, infraestructura que mencionaba Ana, las políticas de competencia para incluir también a otros actores del ecosistema, pues no va a ser capaz de generar un entorno propicio para la inversión y consecuentemente para el crecimiento y la innovación tecnológica. Yo creo que en el caso de Costa Rica es un mercado en donde las autoridades han sabido llevar una senda de crecimiento a favor de una mayor innovación en el mercado, donde hay todavía que hacer una serie de ajustes con respecto a estas regulaciones que quizás han quedado un poco desfasadas, pero en donde efectivamente vemos que existe un marco jurídico para continuar adelante generando esta innovación en el mercado. Yo creo que por ahora ahí dejaría la intervención, Mariliana. Muchas gracias, José Pablo.
Sí, como bien señalás, Costa Rica entra tarde a la apertura, a la competencia, sin embargo, tiene la ventaja de que su marco jurídico pues es mucho más amigable al negocio que otros que están anclados todavía en los años 90. Bien, y siguiendo con esta discusión, iríamos a los países donde Digicel tiene presencia, que son muchos y muy diversos. Ahí nos gustaría conocer, Annelise, ¿cómo catalogarías el avance de la transformación digital en los países donde ustedes están brindando servicios y si hubiese alguna experiencia particular que quisieras destacar? Y bueno, muchísimas gracias, Mariliana. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias a los organizadores del evento y a todos los colegas aquí presentes. Un placer verlos, tristemente por esta vía y esperando prontamente poderlos ver a todos en persona y darles un fuerte abrazo. La verdad se les extraña. Sí, en Digicel definitivamente tenemos una diversidad de mercados. Pues tenemos presencia en 2 países, en Centroamérica, Panamá y El Salvador, y en las islas, ¿no? Y ha sido un proceso de transformación totalmente diferente en ambos mercados. Yo creo que previo a la pandemia, hablar de transformación digital en nuestros países era como un mito urbano, ¿no? Eso era algo que todos estábamos buscando lograr, que lo veíamos como, mira el ejemplo de países europeos, mira en Estados Unidos, pero aquí eso no iba a pasar, o por lo menos no a corto plazo. Pero producto de la pandemia, y tratando de buscar el lado positivo, porque definitivamente hay muchísimas cosas negativas de esta pandemia, pero buscando lo positivo, todos salimos corriendo al mundo digital, no tuvimos ninguna otra opción. No solamente el gobierno, quien era el principal agente que se negaba a implementar procedimientos digitales en cuanto a tratar de desburocratizar sus procesos, fue el primero, por lo menos en Panamá, que sacó la agenda digital en aras de buscar soluciones activas frente a la pandemia, ¿no? Y no nos quedemos atrás nosotros mismos, nosotros los operadores, que en muchísimos procesos también decíamos que deberíamos esperar inversiones altas por parte de nuestras casas matrices para poder actualizar los sistemas, modernizar procesos. No nos quedó de otra que buscar e innovar y a implementar un proceso de transformación en todas nuestras empresas, ¿no? Así que fue un tema de aprendizaje general, no solamente para el gobierno, que no tuvo de otra que implementar procesos y agendas digitales, pero también nosotros mismos tuvimos un aprendizaje y darnos cuenta de que procesos internos que se podrían digitalizar no lo habíamos hecho simplemente porque no había una urgencia notoria como fue el caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos cómo el gobierno comenzó a hacer las audiencias virtuales, no solamente a niveles administrativos, sino a niveles judiciales, audiencias civiles, laborales, que fue algo muy innovador para nosotros. También el tema de la firma electrónica, que en Panamá se implementó ya hace un par de años y nadie la quiso usar. Veíamos la entidad que emite el certificado de firma electrónica haciendo largas filas, yo incluida, para lograr tener la firma digital, porque nadie la quiso, pero ahora todo el mundo está desesperado por tenerla, ¿no? Ni hablar del tema del sistema de la educación, pues la única forma de que nuestros hijos estudiantes pudieran aprender, tanto en el sector público como en el sector privado, fue a través de la educación virtual. Y se vio la efectividad dentro de todo en el sistema para el aprendimiento y buscar maneras de innovar y de poder que nuestros chicos aprendieran, ¿no? También podemos hablar de los temas de metodologías de atención. Eran de atención al cliente. Era casi imposible ver que el gobierno te atendiera por una vía digital, por un servicio de WhatsApp, que el gobierno te atendiera por Twitter. Y todo eso se fue implementando. Y no solo aquí en Panamá, en El Salvador, en el Caribe, dentro de las limitaciones también, para lo cual se pudo ver que todos estos temas tecnológicos y digitales pues nos ayudaron definitivamente a seguir adelante en marcha y que nuestros países puedan seguir adelante dentro del tema de la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que otro tema importantísimo fue que el gobierno reconoció finalmente, y no es que no lo hacía, pero creo que todavía muchísimo más, el tema de la importancia
del sector de telecomunicaciones dentro del proceso y de la crisis de la pandemia, ¿no? Y que realmente nosotros no solamente somos empresas que pagan impuestos, que compran espectro, que estamos aquí para operar una concesión, sino que fuimos un pilar fundamental para la continuidad del servicio y de la conectividad durante la pandemia, y lo seguimos siendo, y creo que ha sido un aprendizaje súper importante para el gobierno, que ha hecho, en cierta forma, estrechar nuestros lazos con ellos, entendiendo la importancia que esto tuvo. Trabajamos fuertemente en Panamá, en el Caribe, en El Salvador, con los gobiernos para garantizar acuerdos, garantizando la conectividad y nuestro compromiso serio dentro del proceso de la pandemia. Definitivamente que nos falta muchísimo para lo que es completar una real transformación digital, y hay muchas ideas con respecto a la agenda digital que esperemos no se quede solamente en un papel, ¿no? en un acuerdo suscrito entre los gobiernos y los operadores, pero creo que se han hecho los primeros pininos. Creo que hemos comprobado que todos, por instinto de supervivencia, pues, y la experiencia no prevista de la pandemia, tuvimos que transformarnos a empresas y procesos digitales, y eso ha hecho un cambio importante de mentalidad para todas las partes involucradas, y esperamos y confiamos, y más que nada en nuestros países pequeñitos, donde obviamente ha habido afectaciones muy, muy, muy fuertes, no solamente a nivel de salud, sino a nivel de acceso, porque aquí no existe el acceso hacia todo, de banda ancha hacia todas las partes y ciudadanos del país, pero creo que hay mucho que aprender, muchos beneficios que se han logrado, y esperamos que estos pininos pues sean la apertura a complementar lo que es la agenda digital y el cierre, en efecto, lograr el cierre prontamente de la brecha digital a través de los procesos de transformación digital. Gracias. Gracias, Annelise. Sí, efectivamente, Annelise nos recuerda cómo esta migración forzosa hacia lo digital ha obligado a gobiernos, empresas, sistema educativo, ha obligado a hacer un esfuerzo por el tratar de mantener sus servicios en forma digital. Y bueno, que también los gobiernos han reconocido la esencialidad de los servicios de conectividad. En general, podríamos decir, y ahí también nos señalaba Annelise, que es fundamental que esto no se quede solo en buenos deseos, sino que efectivamente se concrete en medidas que realmente ayuden a mejorar las condiciones de cada uno de los mercados. Empezamos una segunda ronda de preguntas. En esta ronda quisiéramos explorar propuestas, precisamente esas propuestas específicas que los gobiernos pudiesen adoptar. Y iniciamos en este caso por Horacio. Desde tu perspectiva, si tuvieras que escoger cuál es el área crítica donde se debe actuar de inmediato para hacer efectiva la innovación tecnológica en Latinoamérica. Ahora sí. Gracias, Mariliana. Bueno, creo que cómo lograr la innovación tecnológica, ¿no? Y veo unas piezas fundamentales para eso. Uno, ¿no? La reactivación económica. Es necesaria, imprescindible para crear fondos y recursos para innovación. Y todo eso está en función de una inversión, un flujo de inversión continua. Segundo, es importante tener un marco jurídico claro, actualizado, que tenga previsibilidad, le dé previsibilidad a la inversión en el largo plazo, y que también promueva colaboraciones y espacios de colaboración público-privados, sobre todo para los complejos problemas que se afrenta ahora para conectar a la última parte de la gente desconectada, que es cada vez más compleja. Y tercero, mercados competitivos. Esos son los mejores propulsores para la innovación, ¿no? Benefician directamente al cliente, y eso tiene que dar un entorno de competencia, por supuesto, sano, y una competencia que pueda permitir el crecimiento a largo plazo. Estos factores, como decía, están muy
muy vinculados al tema de innovación, porque la inversión sostenida, por supuesto, permite avances en innovación a través de recursos y fondos que son los que actualizan y empujan los cambios tecnológicos, ¿no? En el tema regulatorio, un marco regulatorio pro inversión, ¿no? Permite que las tecnologías puedan ser usadas según las capacidades para que fueron diseñadas y sobre todo doy un ejemplo rápido, ¿no? En algunos países no está todavía permitido por el regulador, o reglamentada bien por el regulador, la atención vía WhatsApp, por ejemplo, a los usuarios, ¿no? Y es una realidad. Entonces, tenemos esas regulaciones obsoletas que nos obligan a estar atados a sistemas que no son no son eficientes hoy en día y en el cual tenemos mucho más herramientas mejores para atender. Y después, como decía, también mercados competitivos que posibilitan una competencia sana donde los jugadores invierten agresivamente para ganar market share y crear sinergias, y eso trae innovación continua, por supuesto, ¿no? Como caso de ejemplo, podemos mencionar la inversión que nosotros hemos hecho en los proyectos de Open Run en Colombia. Eso fue un salto que nosotros hemos dado a innovación para diversificar el ecosistema de tecnología que teníamos, y la idea es que nos permita explorar esta tecnología, pues una tecnología nueva, con la cual nosotros mismos no estábamos tan familiarizados, y con la idea también de bajar costos en largo plazo y encontrar nuevos modelos de despliegue para enfrentar estos retos de brecha digital donde más se necesita, ¿no? Que son las áreas rurales. Tenemos más flexibilidad, tenemos más posibilidades, y eso significa que podemos llevar tecnología a nuestros mercados más complejos. Otro área de innovación interesante que nosotros vemos en nuestra empresa es a través de las billeteras electrónicas, en Tigo Money en nuestro caso. El 70% de la población en nuestras ciudades no está bancarizada, ¿sí? Por otro lado, Tigo Money en este tiempo creció el último año 20%. ¿Sí? Tenemos más o menos 5 millones de usuarios conectados en Latinoamérica que acceden a servicios financieros. Muchos de ellos no accedían a estos servicios, y es una herramienta fundamental, y es una herramienta digital y un medio de pago necesario para penetrar todos los otros servicios de digitales que vienen acompañando a estas transformaciones digitales, no solo en nuestra industria, sino en todas las industrias. En el caso, por ejemplo, podemos citar algunos ejemplos. En Paraguay, durante la pandemia, se usó la billetera de Tigo Money para llevar bonos a la gente de parte del gobierno. Y en El Salvador, mujeres empresarias han sido entrenadas en el uso de microempresas, han sido entrenadas en el uso de Tigo Money, y que como resultado tuvieron incremento de sus ventas por encima del 28%. Y un tema adicional que quiero mencionar para cerrar, y que creo que es un punto muy relevante. Los reguladores hoy tienen que tiene que ver con la estructura de mercado, ¿no? Los reguladores tienen que tomar una decisión de fondo. Pensar si quieren mercados hipercompetitivos, donde tienes un precio de los servicios tendiente a la baja en el corto plazo, pero que como contrapartida traen pobres resultados económicos para las empresas que proveen estos servicios, y en consecuencia bajos niveles de inversión en el futuro, o sea, el pronóstico de bajo nivel de inversión en el futuro, naturalmente, o mercados más pequeños, más competitivos de igual manera, pero que tenga operadores con capacidad de inversión de largo plazo. Creo que eso es una pregunta fundamental que se tiene que traer, porque recordemos nuevamente el punto primero: sin inversión no hay ningún tipo de transformación, no hay ningún tipo de desarrollo de red, no hay ningún tipo de digitalización. En consecuencia, y nos olvidemos que, como decía, nosotros somos un sector transversal. Si nosotros no empezamos con la generación de este cambio, los otros sectores se van a ver retrasados también en sus transformaciones digitales. Por eso es fundamental concebir y encarar este tipo de decisiones. Gracias. Gracias, Horacio. Sí, efectivamente, esos entornos regulatorios que podríamos, que deberían ser habilitadores de un mercado en competencia, son básicos y esenciales para el desarrollo. Y en ese sentido, esos marcos
habilitadores han permitido la generación incluso de proyectos en rurales que se pueden considerar hoy ya muy innovadores. Y ahí, Ana, te pregunto, ¿qué incentivos favorecen la sustentabilidad de proyectos rurales innovadores desde tu experiencia? Muchas gracias, Mariliana. Pues efectivamente, como tú comentabas, nosotros en Telefónica tenemos en marcha un proyecto muy innovador enfocado en el cierre de la brecha digital que está dando unos excelentes resultados, que es IPT, Internet para Todos, de Perú. Y yo creo que cuando pensamos en qué elementos han sido claves en el desarrollo del modelo de IPT en Perú y que pensamos que puede facilitar es que este tipo de modelos se extiendan en otras regiones, pues yo creo que tenemos que partir por la necesidad de unas políticas públicas que den flexibilidad para adaptarse a la realidad de las zonas rurales. Y ahí no es un tema menor que en la decisión de Telefónica de lanzar Internet para Todos en Perú, el contexto regulatorio y el hecho de que la existencia en la regulación peruana de la figura de operador de infraestructura móvil rural, como operadores rurales con una regulación que permitía una flexibilidad en el desarrollo de modelos innovadores para el cierre de la brecha, que de alguna manera han permitido la puesta en marcha de este modelo. Internet para Todos, y la verdad es que me parece muy importante destacarlo porque es un proyecto el que nos hace sentirnos muy orgullosos en Telefónica. Hasta el momento ha llevado cobertura a zonas del Perú donde viven más de 2,3 millones de habitantes, lo cual es una cifra muy importante. Y nos viene a decir que efectivamente, buscando modelos distintos e innovadores, podemos avanzar en buena velocidad, en llevar cobertura a estos sectores de la población que hasta ahora se han quedado fuera de la conectividad y, por tanto, del mundo digital. Pero cuando estamos pensando también de forma genérica, hay que trabajar, yo creo, en analizar cuáles son las barreras que están encontrando el desarrollo de proyectos innovadores en los entornos rurales y tratar de atacar estas barreras para su desarrollo. Nosotros pensamos que las barreras regulatorias son muy relevantes. Así, por ejemplo, temas como la regulación de calidad, que parece una tontería, pero estamos queriendo imponer, de alguna manera, las obligaciones de calidad de zonas urbanas en zonas rurales donde no tenemos infraestructuras básicas de soporte para los servicios. Pensemos, por ejemplo, que si queremos tener los tiempos de recuperación de servicio ante una caída de servicio en las zonas rurales alejadas, los mismos tiempos de recuperación que en las zonas urbanas, pues obviamente estamos poniendo en cuestión la viabilidad de los proyectos rurales, porque si no tenemos casi ni rutas para acceder a estas zonas o dependemos de unas infraestructuras básicas en muy mala condición, pues esta recuperación de servicio no puede hacerse en los tiempos que tenemos en las zonas urbanas. Eso, por ejemplo, como un ejemplo importante, porque además en bastante de los países de la región hay mucha presión por temas de calidad y está bien y pensamos que es muy positivo, pero necesitamos que esas condiciones de calidad se adapten a esas realidades rurales que son muy diversas. Por otra parte, todo lo que tiene que ver con las regulaciones que tienen que ver con los despliegues de infraestructura, con la mimetización de redes o con la permisología que mencioné antes, son también muy importantes, porque todo lo que suponga cargas, todo lo que suponga demoras en la implementación de los proyectos rurales, de alguna manera dificulta la puesta en marcha de estos proyectos. Sin duda, también pensamos que hay que reducir las cargas regulatorias, las cargas fiscales, pero quizá poner un foco más específico en las zonas rurales como zonas donde hay que tratar de acelerar tiene incluso aún más sentido. Por otra parte, nosotros pensamos que también hace falta mirar a otros aspectos de las políticas regulatorias sectoriales que son clave para los entornos rurales. Y ahí pensamos que hay un reto muy importante en la revisión de los fondos de servicio universal, cómo están concebidos, cómo se están definiendo los proyectos y cómo se hace la evaluación de los resultados de esos proyectos. Nosotros pensamos, cuando miramos a América Latina, tenemos un reto muy grande, ya se ha mencionado muchas veces, hubo un estudio muy interesante impulsado por el BID que revisaba los fondos de servicio universal en la región y los resultados, y sabemos que hay una oportunidad de mejora muy relevante. Necesitamos que los fondos de servicio universal se dirijan efectivamente a proyectos que tengan resultados, que se mire la eficiencia y los resultados de los proyectos que se han puesto en marcha
y también que se revise un poco la manera, la forma en que se está conceptualizando los recursos que tienen los fondos de servicio universal. Hasta ahora, en la mayor parte de la región, los fondos de servicio universal se nutren casi en exclusiva de los recursos aportados por la industria, por los operadores. E incluso los operadores rurales, pensemos por ejemplo IPT que mencionaba antes, tiene obligación de aporte al Fondo del Servicio Universal de Perú, lo cual es un contrasentido, porque en realidad debería ser un proyecto casi que recibiera fondos del Servicio Universal en lugar de tener que estar aportando. Bueno, pues estos fondos de servicio universal que se nutren esencialmente de recursos de los operadores, en muchos de los países de la región han tenido unos niveles de ejecución muy bajos. Y como decía antes también, con bajo control de la calidad de los proyectos y del impacto de esos proyectos en efectivamente la extensión de los servicios. Hay un reto importante por esa parte. Igual que también hay un reto importante de incluir dentro de los objetivos de los fondos de servicio universal el subsidio directo a la demanda en algunos sectores. En muchos de los casos, en muchas de las regiones de América Latina, ruralidad está muy vinculada a pobreza. Tenemos unos niveles de ingreso bajos en estas zonas rurales, con lo cual también acompañar con algún tipo de subsidio directo para que estos sectores puedan acceder a los servicios, a conocer el mundo digital, a que conozcan las ventajas que incorporarse al mundo digital puede traer para ellos, puede ser un elemento muy importante para ayudar a reducir la brecha. Por último, no quería dejar de hablar de algunos casos que tenemos ya en la región, de movimientos en la dirección, pensamos adecuada, que aún están por desarrollarse, pero que pensamos que son importantes para tener en mente. Ahí el modelo de Colombia, de los sandbox regulatorios, para tratar de tener una aproximación distinta, con una regulación más liviana en lo que tiene que ver con los servicios rurales, nos parece que es un antecedente importante para poner sobre la mesa. Y sin duda, como comentaba, el modelo regulatorio de Perú en las zonas rurales, donde realmente ha permitido innovación, donde ha permitido que se desarrollen modelos novedosos, es sin duda también un modelo para mirar por otros países de la región, para ver si efectivamente somos capaces de plantear unas condiciones que realmente incentiven estas inversiones en las zonas rurales y nos ayuden a llegar a esos sectores de la población que todavía están sin servicio. Como se ha mencionado ya antes, no tenemos ninguna duda de la importancia de la digitalización y yo creo que tenemos que incidir todos en la urgencia de avanzar en la digitalización. No se trata solamente de que todos seamos conscientes de que hay que trabajar, de que hay que avanzar en esta dirección, sino también que podamos avanzar rápidamente. Y ahí necesitamos medidas que se implementen en el corto plazo de parte de los reguladores y de los gobiernos para favorecer el desarrollo de la cobertura en estas zonas rurales. Muchas gracias, Ana. Definitivamente cerrás con un mensaje muy poderoso que es la urgencia de la digitalización. Y eso nos da pie a la siguiente pregunta que tenemos para José Pablo. Y es, dentro de este proceso de evolución tecnológica, ¿qué elementos consideras necesarios para impulsar el ecosistema 5G en Costa Rica? Bueno, también como parte del contexto histórico tardío que llevó la apertura del sector de telecomunicaciones en el país, hay una característica muy particular que mantiene este mercado y es la concentración de espectro por parte de un único player que yo creo que condiciona la evolución futura de los servicios. Alguno de mis colegas mencionó anteriormente que en efecto algunos de los gobiernos en nuestra región quizás han centrado muchos esfuerzos en una retórica de una urgente implementación de servicios de 5G, cuando evidentemente hay una parte de la población que ni siquiera ha tenido acceso a servicios de cuarta generación. Y en el caso de Costa Rica en particular, llama mucho la atención que pese a los esfuerzos de innovación sostenida y de inversión en el despliegue de redes de cuarta generación con un amplio alcance poblacional, no se ha visto acompañado con liberación, por ejemplo, de espectro en 700 MHz, que podría perfectamente profundizar aún más
esa cobertura en zonas rurales para poder alcanzar áreas remotas con redes de nueva generación de 4G, que podría permitir, especialmente en esta época de pandemia, como lo mencionaba Annelise, asegurar la conectividad, por ejemplo, de los estudiantes que tanto han sufrido con estos cierres. Entonces, es cierto que quizás ha habido un discurso en el sentido de la premura por desplegar redes de quinta generación cuando todavía tenemos un pendiente que desde nuestra perspectiva por lo menos está en manos del Estado el poder eventualmente liberar la banda o poner a disposición la banda 700, pero también es cierto que si bien quizás no vemos esa premura en términos relativos en cuanto al despliegue de redes de quinta generación, que de todos modos a nivel comercial en el mundo entero, predominantemente casi que 4 de 5 lanzamientos comerciales se hacen únicamente para servicios de FWA, de redes inalámbricas fijas, y no, digamos, en el sentido en que quizás muchos stakeholders pueden estar pensando que es hacer una migración de toda la población de redes de cuarta generación a quinta generación. Eso no va a suceder en el mediano plazo. Pero lo cierto es que sí hay que dar pasos, no tanto porque sea urgente esa implementación, sino porque lo que sí es urgente es habilitar el entorno para esa implementación. Y eso es lo que sí, con algún grado de demora, específicamente por lo que mencionaba en torno a la concentración de espectro y de espectro clave para quinta generación, como es el caso de la banda C, en donde prácticamente el 80% de la banda en el país está concentrada en un único operador, e igual en el caso de la banda 2600, que el 100%, es decir, 190 MHz, están concentrados en un único operador, porque de alguna manera ese es el antecedente de origen, ¿no? Así es como arrancó la apertura, no con el Estado en sí teniendo a su disposición el espectro, sino teniendo que rescatar fragmentos del espectro para poder irlos liberando y ponerlos a disposición del mercado. Evidentemente, eso genera un cuello de botella enorme, por cuanto el espectro que vamos a requerir para desplegar en el mediano plazo las redes de quinta generación están concentradas. Y por lo tanto, no hace ningún sentido, como en algún momento eventualmente se planteó, avanzar hacia una licitación con algunas bandas de espectro eléctrico, habiendo un actor de mercado que concentra el 100% de las otras bandas, que evidentemente genera una distorsión competitiva. Y eso creo que me lleva a un punto que mencioné brevemente en mi intervención anterior, tiene que ver mucho con el entendimiento de las dinámicas de mercado por parte de las autoridades y por parte de los actores relevantes. Y es que necesariamente el poder brindar los incentivos y poder brindar las señales correctas para generar certeza y certeza jurídica y para entender que los recursos no solamente no son finitos, sino que son rivales, incluso dentro de nuestros mismos mercados. El no entender esa dinámica, pues puede llevar a tomar decisiones como por ejemplo tratar de generar una licitación de espectro en el cortísimo plazo sin considerar que evidentemente dentro de la decisión de inversión de cualquier operador está cuál es su posición relativa con respecto al espectro que pueda tener algún otro operador en ese mercado. Y si hay espectro que está, evidentemente, es espectro clave en el desarrollo a medio plazo de 5G y está concentrado, pues obviamente las decisiones de inversión pasan mucho por considerar ese riesgo en cuanto al desbalance competitivo. Entonces, en resumen, un primer gran elemento es que hay que procurar evidentemente un rebalanceo de la situación de espectro radioeléctrico y un segundo elemento importante que tiene que ver también con lo que mencionaba Ana, pues es que hay que aligerar las obligaciones en términos de despliegue de infraestructura, especialmente en las zonas rurales, ¿no? No podemos estar pensando en desplegar redes de quinta generación si todavía tenemos zonas dentro de nuestros países en donde por situaciones burocráticas o por políticas
altamente recaudatorias en cuanto a las distintas modalidades o a los distintos rubros que se buscan cobrar por parte de diferentes instancias y autoridades, pues evidentemente eso es una traba que no solamente genera una traba para el despliegue actual con nuestras redes actuales, sino también con mucho más razón, dado lo crítico que se vuelven los casos de negocio por la inversión importante que hay que hacer a nivel de radio y a nivel de otros equipamientos en 5G, si la infraestructura soportante tiene también altas trabas y altas condiciones recaudatorias. Entonces, yo creo que estos serían quizás los dos elementos que me gustaría subrayar: el tema del balance de espectro y el facilitar el despliegue de las redes de transmisión y la infraestructura de soporte necesarias para masificar en el mediano y largo plazo esta tecnología. Gracias, José Pablo. Sí, efectivamente, espectro, incentivos, desarrollo de infraestructuras, todos son elementos esenciales. Y aquí, Annelise, desde la perspectiva de Digicel, ¿son estos factores coincidentes? ¿Hay otros factores más desafiantes para el eventual despliegue de 5G en sus mercados? Mira, Mariliana, no tengo más que coincidir con lo que ha dicho José Pablo relacionado al tema de queremos ir a 5G y no hemos terminado de implementar y desarrollar una red 4G. Eso es el primer punto. Y hace poco, hablando con el regulador panameño con respecto a una consulta pública que sacó el año pasado para liberar frecuencias para 5G, le decíamos, pero ¿quién la va a usar? Si todavía no estamos terminado de implementar y desarrollar, ni el gobierno ha terminado de incentivar a los operadores para el desarrollo y el despliegue de la cobertura 4G. Y le hacía una analogía al regulador. Hace bastantes años un gobierno inauguró un espectacular puente sobre el Canal de Panamá llamado el Puente Centenario. Espectacular, era una obra de ingeniería preciosa, pero no se podía cruzar, no había carreteras. O sea, la obra estaba ahí, la entregó el gobierno y nadie podía usarla. Entonces es exactamente lo mismo. Vamos a tener, o quieres tener el espectro disponible para 5G, pero ¿quién lo va a usar? ¿A quién vas a beneficiar? ¿Quién realmente va a ser el beneficiado en cuanto a la cobertura 5G? Si la mitad o mucha población, no voy a decir la mitad, pero un porcentaje muy alto de la población en nuestros países no tiene acceso a redes de telecomunicaciones, ni han incentivado el tema del desarrollo de redes de cuarta generación en lugares apartados, y lo hemos visto hoy día, producto de la pandemia, donde muchos de nuestros chicos, volviendo al tema de la educación, no han podido educarse ya por 2 años porque no tienen acceso a Internet. Entonces, nosotros lo que le comentamos al regulador es, mientras ustedes elaboran un plan de política pública para el desarrollo del 5G, terminemos de hacer un proyecto tipo como el que hablaba Ana, de Internet para todos en Perú, que eso debe ser realmente la prioridad hoy día. Pero volviendo al tema de 5G, que no es que no queremos ir hacia allá, todos queremos ir hacia allá, todos queremos tener la red más moderna, las últimas tecnologías. Hay un tema muy importante, volvemos a lo que dijiste, María Elena, el tema de espectro. El tema del precio, de la metodología de asignación. Panamá, por ejemplo, por citar, tiene 5 años de tener un espectro libre en la banda AWS y nadie lo compra por el precio. Y hasta nos los prestaron para la pandemia, como bien mencionó Horacio, a título gratuito, para ayudar con el tema de la conectividad. Entonces creo que son 2 cosas ligadas fuertemente. Es una política clara del país y los gobiernos, en conjunto con los operadores, para lograr una cobertura y un Internet genuino para todos, ¿sí? Para que todos nos beneficiemos, mientras se hacen o se sientan las bases necesarias para contar con el espectro disponible a precios asequibles para los operadores para el desarrollo de redes de telecomunicaciones y poder decir genuinamente que tenemos un 5G productivo, redes de quinta generación que todos nos podemos beneficiar, no tener el puente espectacular ahí que nadie pueda cruzar. Entonces creo que esas cosas ligadas, operadores, políticas públicas claras, precios de espectro asequible, liberaciones de espectros necesarias. Y eso sin mencionar el tema, lo típico, de que hay que modernizar el tema de las reglamentaciones tendientes a aprobar la instalación de la infraestructura, que sigue siendo un karma, ¿no? Yo creo que
que si el gobierno lo ve como un tema de política pública todo en conjunto, para el siguiente paso, que obviamente no nos queremos quedar atrás, que serían las redes de quinta generación, en la medida que sea un plan organizado y que garantice la conectividad y el beneficio de todos los ciudadanos de todos los países de esas redes serán de gran productividad para todos. Esa es la posición que tengo. Gracias. Muchas gracias, Annelise. Bueno, creo, Ángel, que tus 5 verdades han quedado muy bien desarrolladas a lo largo de todo el panel. Y con esta pregunta cerramos esta segunda ronda. ¿Cuáles propondrías sean los siguientes pasos para alcanzar efectivamente los beneficios de la transformación digital? Sí, efectivamente, Mariana, no sé si es mi sensación personal, pero empecé siendo yo el que ponía sobre la mesa las verdades incómodas, mis compañeros destacaban lo bien que iba la transformación digital, pero ahora se está dando la vuelta y todos mis colegas han destacado algunos de estos retos. Entonces yo me voy a pasar al lado optimista y destacar efectivamente todo lo bueno que está pasando y cómo tenemos que usar, digamos, esa ola de transformación digital. Porque como han comentado Annelise y Horacio, la verdad, la prueba de esfuerzo que superaron nuestras infraestructuras de telecomunicaciones fue impresionante, nunca lo habíamos diseñado para esto. La agilidad que tuvimos las empresas, la agilidad que tuvieron algunos gobiernos fue inédito y por lo tanto ahora se trata de consolidar sobre esos avances y ver cómo podemos lograr esta movilización de recursos, de política y de ideas que necesitamos para dar el salto. 2 líneas creo que son importantes. La primera, y muy en línea de lo que ha comentado José Pablo, vivimos una época de economía digitalizada. Ya el sector telecomunicaciones frente a otros sectores tiene poco sentido y por lo tanto se trata de avanzar hacia esa regulación inteligente del ecosistema digital. Pensemos que hace 15 años no existía Instagram, ni Twitter, ni Globo, ni Rappi, ni Uber, ni Lyft, ni Cabify, ni ninguna de las plataformas de entretenimiento que hemos lanzado las grandes empresas. Por tanto, cómo nos informamos, nos educamos, trabajamos, realizamos transacciones financieras cambió y nuestras reglas y nuestras instituciones tienen que hacerlo. Entonces, transparencia y accountability en el uso de los datos y en el funcionamiento de los algoritmos creo que es clave. Una regulación más neutral para servicios que son comparables. Una regulación más innovadora, en línea con lo que comentaba Ana. Hay muchas cosas que sabemos que no sabemos de cómo funcionan los mercados digitales. Por tanto, innoven en algunas figuras regulatorias y cuando no sepamos ni siquiera cuál es la figura regulatoria en la que innovar, hagamos un sandbox, pilotemos, experimentemos para ver cómo llegamos a esas zonas remotas, zonas rurales, creo que es una buena idea. Y un aspecto que se ha comentado poco es la idea de una regulación que sea cuanto más regional posible. No sé cuántos países tenemos ahora mismo conectados, pero seguro que todos nuestros usuarios se mueven entre países cuando las fronteras se abran y no tiene sentido que haya tanta disparidad de reglas y de regulaciones entre los países. Regulación inteligente es la primera base y la segunda es la cooperación. Todos hablan de cooperación público-privada. Yo voy a empezar con una diferente, cooperación privada-privada, ¿no? Tenemos que cooperar cada vez más. Estamos haciendo muchos esfuerzos de conectividad y transformación digital, pero en muchos casos lo hacemos de una manera inconexa. Y aquí hago un llamado a las plataformas. Por favor, necesitamos más inversión en infraestructuras de telecomunicaciones. Qué bueno que alguna de estas plataformas se haya involucrado en Internet para todos. Necesitamos que todo el sector privado digital contribuyamos a cerrar esta brecha. Y también los sectores públicos, ¿no? Y de nuevo voy a usar ideas de mis colegas, la idea de Ana. Esto no se trata solamente del Ministerio de Telecomunicaciones, son los otros ministerios y los gobiernos locales. Y una última petición, también es el sector multilateral, ¿no? Entonces, aquí hemos oído últimamente que el presidente del Banco Interamericano del Desarrollo, el presidente de la CAF, no he oído al presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, pero estoy seguro que estará de acuerdo. Necesitamos nuestros bancos de desarrollo regionales más capitalizados, con más músculo financiero para afrontar realmente las inversiones que se necesitan. Y concluyo diciendo, bueno, la verdad, lo bueno es que América Latina por fin estamos saliendo de la crisis económica que significó el COVID-19, ¿no? Muchos de los países ya la actividad económica es un poco superior a la que era antes de la crisis, pero nos hemos dejado mucho por el camino.
Por lo tanto, no basta solamente con recuperar el nivel que teníamos, tenemos que aspirar a recuperar la tendencia que teníamos. Hemos perdido una Argentina en términos de crecimiento económico en 2020, pero todos los estudios muestran que podríamos ganar 2 Argentinas con transformación digital completa, ¿no? Apostémosle y apostémosle con estas asociaciones privada-privada, público, multilaterales, que alguien se encuentre un nombre bueno y marketinero para eso, pero necesitamos esa asociación, porque con esa asociación creo que podemos movilizar política, ideas y recursos. Muchas gracias, Ángel. Bueno, creo que el tiempo nos ha ganado después de esta muy enriquecedora discusión y en 280 caracteres, uno a la vez, ¿cuál sería el cierre y el mensaje instalado? Y con esto despediríamos nuestro panel. Si querés seguir en el orden de la palabra, Ángel, adelante. Tú eres una privilegiada. A mí solo me dan 140 caracteres en Twitter, pero vamos a tener que hablar. Pero no, yo quiero decir, hay que ser optimistas. América Latina y el Caribe puede y debe embarcarse en una agenda de transformación digital, y creo que el avance hacia regulación digital inteligente y asociaciones público-privadas nos pueden llevar aquí. Muchas gracias, Ángel. Horacio, tu cierre, por favor. Gracias, Marilena. Mira, para cerrar la brecha digital, afrontar el tremendo incremento de tráfico de datos que está viniendo y innovar, como dijimos, con el impacto multiplicador que tiene telecomunicaciones, se necesita desembolsar mucho capital y no habrá innovación ni transformación digital eficiente sin flujo de inversión que sean sostenibles y a largo plazo, por lo que tenemos que quitar las barreras a la inversión, desregular cuando sea posible y tener regulaciones modernas, ágiles, coherentes, pro despliegue de infraestructura con espectro oportuno otorgado a costo razonable. En resumen, regulaciones pro inversión. Gracias. Gracias, Horacio. Pasamos a Ana. Muchas gracias, Mariliana. A mí me gustaría que nos quedáramos con 3 ideas. La necesidad, por una parte, de innovación para la industria, para el cierre de la brecha, pero también para el desarrollo de las capacidades digitales de nuestros ciudadanos en América Latina. Necesitamos cooperación, unir esfuerzos públicos, privados, como comentaba antes Ángel, ponernos todos remando en la misma dirección para avanzar rápidamente en la digitalización y en el cierre de la brecha. Y en tercer lugar, pero no en último sitio, la sostenibilidad. Necesitamos sostenibilidad financiera de los proyectos. El entorno jurídico y el entorno económico es clave para el desarrollo y para la atracción de inversiones. Muchas gracias. Gracias a vos, José Pablo. Bueno, muchas gracias, Mariliana, nuevamente, y muchas gracias a todos los colegas y a la organización. Yo creo que ahí ya me pasé los 180 caracteres, pero... No, yo creo que en alusión al nombre de este foro, yo creo que la innovación digital ya está en el mindset de nuestra sociedad y de nuestros consumidores, y eso ocurrió en buena medida a fuerza, dada la pandemia. Ahora, lo que se requiere es actuar en consecuencia, tanto por nuestra parte, por parte de los operadores, porque el operador que no se meta en ese mindset de innovación digital probablemente no tendrá futuro, y también de las autoridades, para que entiendan estas dinámicas y para que entiendan cómo funcionan las dinámicas de mercado y lo que está sucediendo, especialmente en nuestra región, para poder acoplar las políticas y las regulaciones a estas necesidades de inversión. Muchas gracias y cerramos con vos, Annelise. Sí, bueno, gracias ante todo nuevamente. Pues no quiero ser repetitiva, pues concuerdo 700% en todo lo que han dicho mis colegas, y creo que esta es una súper oportunidad. Hemos innovado fuertemente en estos últimos años, hemos creado cosas que pensamos que no podíamos hacer, y que este esfuerzo no se pierda, continuar. Y Ángel, vamos a buscarle un hashtag a tu idea, privado-privado. Hay algo para pensar para la próxima vez, porque me pareció súper interesante. Gracias a todos. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por sus enriquecedoras participaciones, y un agradecimiento especial a las personas que nos han acompañado durante la discusión. Un gusto haber podido compartir con ustedes. De nuevo, gracias a CEGIF, Huawei y DPL. Continúen cuidándose mucho. Muy buen día. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias a este panel espléndido. La verdad es que fue un debate, un diálogo delicioso. Además, debo decir a la audiencia que nos está viendo, que son ministros, reguladores, coordinadores parlamentarios de las secciones de TIC y Telecom en toda América Latina, a la audiencia en general, analistas y periodistas, que este panel en particular ha tenido una característica. Todas y todos ellos son profesionales de documentada experiencia. Mientras los escuchaba, la realidad es que yo veía, más bien resonaba en mi cabeza, profundo conocimiento, experiencia y sensatez en materia regulatoria y de política pública. Habría que escucharlos y generar acciones públicas a lo largo de toda la región.